Empezamos este recorrido por los artículos del Código en el artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos habla de la apertura de la sucesión. Así, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley, dice la primera parte de este artículo 2277. Nos habla de muerte presunta porque estas disposiciones de la Ley 14.394 son ahora receptadas dentro del Código a partir de esta derogación de la ley y se incorporan en el mismo articulado. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, continúa diciendo el artículo 2277, el resto de la herencia se va a deferir por la ley. Pueden coexistir ambos tipos de sucesiones, la intestada y la testamentaria. Al igual que esta idea que estaba tan explícita y tan clara en Vélez en la nota del artículo 3282, muerte, apertura y transmisión de herencia se producen en un mismo instante, sin que exista intervalo alguno de tiempo entre ninguna de ellas. ¿Qué personas o qué sucesores podemos decir que ahora desaparece del derecho? Desaparece esta nuera viuda sin hijos, es decir, ya no es una heredera, y también desaparece el legatario de cuota, esta figura tan híbrida que no se sabía muy bien qué características o qué naturaleza tenía, con lo cual ahora es reemplazado esta figura del legatario de cuota por la del heredero de cuota. Tenemos así sucesores que pueden ser entonces legítimos, es decir, aquellos que han sido llamados por la ley, y dentro de los legítimos tenemos los legitimarios, que son los forzosos, como antes, descendientes, ascendientes y cónyuges, y los no legitimarios, que son los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Dentro de la sucesión testamentaria podemos hablar de herederos testamentarios universales o herederos de cuota. Y también hablamos ahora de legatarios. Tenemos entonces ahora tres sucesores que tenemos que diferenciar claramente desde lo conceptual: el heredero universal, el legatario y el heredero de cuota. El artículo 2278 da precisiones conceptuales en lo que hace a ser heredero o legatario. Así define al heredero como la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y define al legatario como aquel que recibe un bien particular o un conjunto de bienes. El heredero de cuota está definido ya en la parte de sucesiones testamentarias, como habíamos anticipado, en el artículo 2488, y lo diferencia de este heredero universal, o se diferencia esencialmente en que este segundo heredero, el heredero de cuota, no tiene vocación al todo. Es decir, no posee este derecho a crecer que sí posee el heredero universal. Así, el heredero de cuota es definido en este artículo como aquellos herederos que son instituidos en una fracción de la herencia que no tienen vocación a todos los bienes de esta, excepto que debe entenderse que el testador ha querido conferirles ese llamado y que así lo haya dejado explicitado. Sino en principio el heredero de cuota, a diferencia del heredero universal, no posee este derecho de acrecer. Y desaparece entonces la figura del legatario de cuota. En cuanto a las personas que pueden suceder, es decir, quienes tienen capacidad para suceder, en principio no hay cambios, y esto está hoy organizado en el artículo 2279. Así, los incisos A, B y D no poseen ninguna diferencia, es decir, quienes van a suceder al causante o quienes pueden suceder: las personas humanas existentes al momento de la muerte, las concebidas en ese momento que nazcan con vida, es decir, las personas por nacer están sujetas a esta condición resolutoria, es decir, que si nacen con vida se entienden irrevocablemente adquiridos los derechos desde su concepción, y si nacen muertos es como si nunca hubieran existido. Y también tienen capacidad para suceder las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte y las fundaciones creadas por testamento. Ahora hay una dificultad grave en el artículo 2279, que tiene que ver con algo que quedó cuando el proyecto preveía la fecundación post-mortem. Esto es quitado por el Senado, que recorta el Código Civil y Comercial de la Nación en este aspecto. No está ahora regulada la fecundación post-mortem, pero sí quedó este inciso C, que la verdad que hace bastante incoherente este sistema del Código, porque prevé que también pueden suceder al causante las personas nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561. Esto digo yo que genera una incoherencia en el sistema, porque lo cierto es que la fecundación post-mortem al menos no está regulada, no está exactamente prohibida, pero no está reglamentada, con lo cual solo se podrían implantar embriones por estas técnicas de reproducción humana asistida a personas que presten su consentimiento en ese mismo acto. Además, como está regulado dentro de la regulación de las TRA,
El consentimiento debe renovarse para cada acto, con lo cual no podría hacerse esto si la persona está fallecida. Así que al menos acá señalamos algo que no quedó del todo precisado porque fue recortado al pasar por la Cámara de Senadores. ¿Cómo puede alguien ser excluido de la vocación sucesoria? Antes teníamos dos causales de exclusión que coexistían, la desheredación y la indignidad. En el Código Civil y Comercial de la Nación desaparece la desheredación. Esto ha sido muy criticado por importante doctrina porque quienes sostienen que la desheredación debiera mantenerse en el Código dicen que esto viene de la mano con la existencia de herederos forzosos. Si hay herederos forzosos, debe existir la posibilidad de desheredar a estos herederos forzosos. Otros, quienes siguen una doctrina distinta, que es la que en definitiva queda plasmada en este Código Civil y Comercial de la Nación, entienden que había innumerable cantidad de causales y que no era necesario mantener ambas figuras, sino que podía ampliarse la indignidad y receptarse dentro de las causales de indignidad todas las causales posibles por las cuales alguien podía quedar excluido de la herencia. Así se hizo finalmente, así lo tiene Francia desde siempre. Francia siempre tuvo un sistema de legítimas y sin embargo nunca tuvo causales de desheredación. Decimos que se amplían notablemente las causales de indignidad, incluso se relajan los formalismos en cuanto al perdón al indigno. Es decir, el perdón al indigno que antes solo podía provenir del testamento, ahora no tiene tantos formalismos. Incluso el testamento que beneficia al indigno posterior a los hechos de indignidad puede ser entendido como que comporta el perdón. Y esto tiene sus complicaciones porque quizás el causante podría, sabiendo que el resto de los coherederos lo pedirán, la indignidad de este hermano suyo quizás, podría pedir, por ejemplo, podría dejarle a este heredero para que no quede en la indigencia un legado por testamento y esto luego interpretarse como que esto comportó el perdón. Mientras que en realidad no siempre quizás haya tenido esta intención el causante. Y lo cierto es que al desaparecer las causales de desheredación, se deja todo el poder de la exclusión de la vocación hereditaria en el resto de los coherederos, pero se saca esta potestad al causante que ya no tiene este instituto de... Bueno, nos introducimos ahora en el título 2, aceptación y renuncia de la herencia. ¿Qué puede ocurrir una vez producida la muerte? Puede ocurrir que el llamado de la herencia acepte, que renuncie o que no se pronuncie. ¿Qué plazo tenía el Código de Vélez para ejercer este derecho de opción? El plazo era muy largo, eran 20 años. Este plazo, junto de manera coherente con la reducción de los plazos que se implementa con el Código Civil y Comercial de la Nación, se reduce a 10 años. Esto está contenido en el artículo 2288. Es importante esta reducción de plazo, pero lo que yo digo que es más importante en esta nueva reglamentación es que en realidad lo que el Código Civil y Comercial de la Nación establece ahora es qué ocurre ante el caso de silencio. Antes, en Vélez, si el llamado a suceder nada decía y transcurrían los 20 años, había distintas posturas doctrinarias que interpretaban cómo se entendía este silencio del heredero. Algunos decían, la postura mayoritaria, que esto dependía de cuál había sido la conducta del resto de los coherederos. Así, si habían transcurrido 20 años sin que ningún coheredero aceptara, se entendía que quien había mantenido el silencio era aceptante. Sin embargo, si alguno de los coherederos habían aceptado en este plazo, habían transcurrido los 20 años, este heredero que nada había dicho era considerado renunciante. Es decir, dependía un poco la aceptación o la renuncia de la actitud del resto de los coherederos. Esta idea ahora desaparece en el Código Civil y Comercial de la Nación y se establece claramente cuál es la respuesta ante el silencio del coheredero. Si el heredero nada dice en 10 años, independientemente de la actitud del resto, se entiende que él es renunciante. Es decir, transcurridos 10 años sin ejercer el derecho de opción, se entiende que ha renunciado a la herencia. Por supuesto que antes de transcurridos estos 10 años, alguien puede intimar a este heredero a que se expida y diga si acepta o si renuncia. ¿Cómo tiene que ser ahora esta solicitud para hacerlo? Antes tenía que hacerse con el Código de Vélez de un modo fehaciente, ahora debe hacerse judicialmente, estipula el artículo 2289,
que esta intimación debe ser judicial. Debe darse un plazo a este heredero para que acepte, para que renuncie, que no puede ser menor de 1 mes ni mayor a 3 meses, y que puede ser renovado por justa causa por el juez, en el caso de que así lo entendiera. Transcurrido entonces el plazo en el cual este heredero es intimado y nada dice, se lo entiende, a diferencia de la regulación anterior y de lo que regulaba el artículo 2288 hasta ahora, que es aceptante. Es decir, el heredero que es intimado a expedirse, a aceptar o a renunciar y que en ese plazo no se expide, se entiende que es aceptante. Sin embargo, el heredero que nunca es intimado y que transcurren 10 años sin que se expida, es tenido por renunciante. Por supuesto se respetan, no con esta terminología antigua del Código de los días de llanto y luto, pero sí se respetan estos 9 días para no poder efectuar la intimación en estos 9 días desde el fallecimiento, por una cuestión de respeto a los herederos. ¿Cómo puede ser la aceptación de la herencia? La aceptación de la herencia, este acto por el cual el titular manifiesta, digamos, exterioriza su voluntad de aceptar la herencia, puede ser expresa o puede ser tácita. Hay una tercera forma, pero que no tiene que ver con esta voluntariedad de aceptar o renunciar, sino que tiene que ver con una imposición, un castigo a este heredero, que es la aceptación forzosa, regulada en el artículo 2295, sobre el que luego volveremos. Pero en principio entonces la herencia se puede aceptar de manera expresa o de manera tácita. El Código Civil y Comercial de la Nación prevé, en 2 artículos que contienen varios incisos en la enumeración, qué actos se entiende que implican aceptación de la herencia y qué actos se entiende que no implican aceptación de la herencia. La enunciación quizás, si bien es taxativa, es quizás innecesaria semejante enumeración para decir qué actos se entienden que implican aceptación y cuáles no. Sin embargo, es orientativa de qué implican estos hechos del heredero en lo que respecta a la aceptación de la herencia. Así, el artículo 2294 nos dice cuáles son los hechos que implican aceptación de la herencia, por ejemplo, iniciar el proceso sucesorio, y el 2296 nos dice qué hechos no implican aceptación de la herencia, por ejemplo, disponer de los bienes perecederos que hubiera dejado el causante, o de las ropas, donar las ropas a alguna entidad de bien público. Estos actos no implican aceptación, mientras que iniciar el proceso sucesorio, disponer de algún bien del causante sí lo implica. Decimos que hay una tercera forma que es distinta en cuanto a que ya no es voluntaria, sino que es forzosa, que es aquella forma que se prevé para aceptar la herencia para que el heredero, que en realidad ha ocultado o sustraído bienes de la herencia, ha hecho algún acto que es repudiado con la sanción a este heredero y con la pérdida de la posibilidad de responder de manera limitada con sus bienes ante esta aceptación forzada que se le impone. Luego volveremos al hablar de responsabilidad de los herederos sobre esta idea de responsabilidad limitada e ilimitada. También está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación la renuncia a la herencia, y la novedad ahora es que se establece la forma en la cual debe renunciarse. Una de las formas previstas es la escritura pública, y hay una segunda forma que en realidad tiene complicaciones en lo que tiene que ver con la regulación legal, porque establece que se puede hacer por acta judicial incorporada al expediente judicial, algo que era ya planteado por la doctrina porque era bastante razonable, pero somete esta idea del acta judicial en el expediente judicial a que el sistema informático asegure la inalterabilidad del documento. Y esto es lo que hace muy difícil interpretar esta norma en cuanto a qué quiere decir acta judicial incorporada al expediente que asegure la inalterabilidad del documento. Hace muy difícil que uno recomiende aceptar la herencia de esta manera, porque lo cierto es que no hay ningún medio por el cual se puede asegurar que un documento va a permanecer inalterado. Así que ahora se estipulan estas 2 formas, sin perjuicio de lo cual lo cierto es que la más segura termina siendo esta escritura pública. Iniciamos ahora con el título 3, cesión de herencia. En el Código de Vélez no había un título especial ni regulación específica que tuviera que ver con la cesión de herencia. Vélez, cuando regula el contrato de cesión, dice que luego va a regular todo lo que tenga que ver con la cesión de herencia por las particularidades que la hacían propia en la parte de sucesiones. Sin embargo, al llegar a redactar la parte de sucesiones del Código, omite esta regulación y esto no queda regulado ni siquiera de forma más bien muy dispersa. Ahora se ordena esto en el título 3. Se regula el contrato de cesión de los artículos 2302 a 2309.
se establece qué forma hay que dar a la cesión de la herencia. La forma tiene que ser la escritura pública, y esto se estipula en el artículo 1618, inciso A del Código Civil y Comercial, es decir, se remite a la forma que tiene que ver con los contratos en particular con el contrato de cesión de herencia. ¿Qué es lo que queda claro, lo que siempre quedó claro? Digamos, lo que se transmite cuando lo transmite la cesión de herencia es una universalidad. Y por supuesto no se transmite la calidad de heredero. ¿Desde cuándo se puede hacer este contrato de cesión de herencia? Siempre desde la muerte y no antes de esta muerte. Por supuesto no puede haber contratos o pactos sobre herencia futura. Así que recién desde la muerte, desde la apertura, se puede celebrar este contrato de cesión, la forma que hay que darle y la de escritura pública. Se establece en esta regulación a la que hacemos referencia algo que es bastante importante, que tiene que ver con los efectos. ¿Desde cuándo surte efectos este contrato de cesión? Entre los contratantes, desde su celebración. Y respecto de otros herederos, legatarios, acreedores, respecto de terceros, entonces, desde que la escritura se incorpora al expediente sucesorio. Es una buena forma de regular esto, ya que la verdad es que la real publicidad se da cuando uno consulta el expediente sucesorio, con lo cual, desde que la escritura va a estar incorporada al expediente, esto va a tener publicidad respecto de terceros y va a ser oponible a ellos. Es decir, se quita de la regulación esta obligación que antes existía de inscribir la cesión en los registros correspondientes. Ahora simplemente la publicidad se da a partir de la incorporación de esta escritura de cesión en el expediente sucesorio. Hay algo importante también en la regulación, y es que se termina esta disquisición existente acerca de si se podían ceder o no los derechos sobre los bienes gananciales de aquel viudo que celebrara un contrato de cesión de herencia. Ahora efectivamente se incluye esto en la regulación. Es decir, que los cónyuges que estaban bajo un régimen de comunidad, es decir, bajo un régimen donde hubiera bienes propios y gananciales, pueden, al momento de que uno de ellos fallece, ceder los derechos hereditarios que al otro le corresponden, producto de esta indivisión poscomunitaria. Esto puede estar incluido o puede ser objeto del contrato de cesión de herencia. ¿Qué queda excluido? Toda aquella cuestión que tenga que ver con cesión de bienes determinados. Es decir, si yo voy a ceder un bien determinado que forma parte de este acervo, lo haré y esto quedará regido por el contrato particular al cual yo decida someter esta cesión. Puede ser una compraventa, una permuta, y esto después va a estar sujeto a que se me adjudique en el momento de la partición dentro de mi lote este bien que yo cedí. Pero esto queda excluido de todo lo que tiene que ver con cesión de derechos hereditarios. Va a estar regulado en cada uno de los contratos en particular, contrato al que yo pueda adoptar. En el título cuarto del libro quinto, que ocupa 6 artículos, del artículo 2310 al 2316, se habla de la acción de petición de herencia. Y aquí es importante entender, y al menos no confundir la acción de petición de herencia con lo que sería la presentación al sucesorio. Esto es cuando hay una sucesión intestada, por ejemplo, alguien se presenta al sucesorio declarando ser el heredero. Esto está regulado más adelante en el artículo 2340, y así inicia un sucesorio. Y también no confundirla con la acción de partición. En la acción de partición ya se ha declarado los herederos, se ha hecho el inventario de bienes y se estaría poniendo fin al estado de indivisión mediante la participación que determina por partes o hijuelas qué es lo que le corresponde a cada uno de los sucesores. Esta acción de petición de herencia tiene alguna similitud con la acción de reivindicación. La diferencia es que en la acción de reivindicación aquel que quería reivindicar estaba reivindicando una cosa, y acá se está reivindicando una universalidad. La universalidad consistente en la herencia, con lo cual el presupuesto de esta acción, dado en el artículo 2310, es que haya alguien que está en posesión material de la herencia, vale decir de la herencia como conjunto, no de una cosa en particular. Si es solo una cosa en particular, procedería en todo caso la acción de reivindicación. Lo distintivo de esta acción es que alguien invoca y se comporta como si fuera el heredero, invocando el título de heredero. En este caso, la acción de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor.
El artículo 2311 nos dice que esta acción es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que pueda ocurrir con respecto a cada cosa singular. O sea, alguien podría usucapir un mueble, un inmueble e invocar ese título, pero al mismo tiempo no podría estar, eso no le va a valer como defensa para lo que sería la universalidad de la herencia. Como decíamos, esto tiene cierta similitud con la acción reivindicatoria y precisamente vemos la remisión que se hace en el artículo 2313 diciendo que se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, sobre gastos, mejoras, apropiación de frutos y productos, responsabilidad por pérdidas y deterioros. Recordemos, por ejemplo, que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos, mientras que el poseedor de mala fe los tiene que restituir, los que percibió y los que por su culpa no percibió. Esto está en el artículo 1935 del libro de Derechos Reales, y en relación a la responsabilidad por destrucción según la buena y mala fe tenemos el artículo 1936 que dice que el poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia del provecho subsistente, mientras que el de mala fe responde de la destrucción parcial o parcial de la cosa, excepto que si hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. De manera tal que aquí vemos que el poseedor de mala fe tiene un grado de responsabilidad mayor. De vuelta en relación al tema de petición de herencia, el artículo 2313 nos dice que es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. O sea, puede existir una situación donde hay un heredero de mejor derecho o casos de heredero concurrente, pero alguien se atribuyó la herencia como si fuera el único. Por ejemplo, dos hermanos y hay uno que se comportaba como heredero exclusivo. Luego el artículo 2312 nos va a dar el efecto distintivo de esta acción de petición, que es que el heredero aparente, aquel que fue vencido en la acción iniciada, debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Junto a esto, que es la obligación, como efecto del éxito de esta acción iniciada, que en el interín pudo haber satisfecho obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, y entonces el artículo 2314 le da el derecho a ser reembolsado en estos gastos por el heredero. Son válidos, dice el artículo 2315, los actos de administración de este heredero aparente, aquel que fue sujeto pasivo de la acción de petición de herencia y fue vencido en ella, los actos de administración hechos por el heredero aparente, al menos los realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. En beneficio de la seguridad jurídica son también válidos los actos de disposición a título oneroso en favor de terceros que ignoraban la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el heredero aparente, o ignoraban que los derechos de éste estaban judicialmente controvertidos. En todo caso, el heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido, y el de mala fe debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado.